Bueno, comenzando con la exposición, voy a hablar una pequeña introducción acerca del pie y algunas patologías sobre ella, ya sea el pie plano, el pie cabo y el pie hallux valgus. El pie es la articulación más distal de los miembros inferiores. El pie se articula con la pierna por medio del tobillo. La configuración del pie nos permite la bipedestación y la marcha erguida. Como todos sabemos, el pie también cumple funciones, ya sea como actuando de amortiguadores, nos permite mantener el equilibrio sobre superficies desiguales, además nos provee la propulsión, elasticidad y flexibilidad al momento de correr, saltar o caminar. Bueno, el pie en la parte articular se divide en tres secciones, el pie delantero, pie medio y pie trasero. En el pie delantero está compuesto por 5 metatarsianos y 14 falanges. En el pie medio está compuesto por 5 de los 7 tarsos. Los tarsos del pie medio son el cuboides, el escafoides y 3 cuñas cuneiformes. En el pie trasero está compuesto por los otros 2 tarsos, ya sea el calcáneo y el astrágalo. A continuación voy a explicarles algunas patologías debido al pie. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. A continuación les voy a hablar sobre el pie plano. En esta patología se presenta un aplanamiento o disminución del arco plantar, o también denominado bóveda plantar. Adicional a esto se va a presentar un valgo de talón. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una desviación lateral del talón hacia la zona interna, cuya consecuencia va a traer como patologías la fascitis plantar, la artrosis y mucho dolor. Esto se suele presentar en los niños menores de edad, va a continuar hacia la adolescencia y sigue hasta la etapa de la adultez. Van a haber diferentes alteraciones óseas, como por ejemplo las malformaciones congénitas y la sinostosis ósea. En relación a la malformación congénita vamos a tener al hueso astrágalo de forma vertical. Aquí va a haber una luxación rígida de esta misma articulación entre astrágalo y escafoideo, que va a producir mucho dolor y rigidez en la persona que padece esta malformación. Otro va a ser la sinostosis ósea, donde va a haber la formación de puentes y fusiones entre los huesos calcáneo y astrágalo. Bueno, eso es lo más frecuente, pero también hay otra formación que ocurre entre el calcáneo y el hueso escafoides. También hay retracción tendinosa y dolor subastragalino. Las secuelas traumáticas suelen haber en esto: aplastamiento del calcáneo, rotura del tendón del tibial posterior. Otra de las alteraciones es la cápsulo ligamentosa, donde va a haber un pie plano que va a ser laxo o infantil. Esta laxitud va a ocurrir propiamente por la deformidad que va a ocurrir dentro de este pie plano. También va a haber pie plano por alteración endocrina, que es típico o se da más en relación a las mujeres y también está relacionado a la obesidad y a la laxitud. Otra de las alteraciones que se va a dar va a ser a nivel neuromuscular, donde va a haber una disfunción del tibial posterior, que va a ocurrir una inflamación o una degeneración de este tendón y puede ocasionar pie plano. Otra alteración neuromuscular va a ser la retracción del tendón de Aquiles y la parálisis espástica. Ahora les hablaré sobre la anatomía patológica del pie plano. Se va a caracterizar porque va a haber una disminución de la altura de la bóveda plantar y el talón en valgo, o sea, dirigido hacia la zona interna del pie. ¿Qué va a ocurrir a nivel del retropié? Va a haber un desplazamiento del astrágalo hacia adelante, hacia abajo y hacia adentro,
Como ya mencioné anteriormente, el talón se va a encontrar en valgo. La lesión más característica a nivel del retropié va a ser la lesión del tibial posterior. Esto ocurre más que todo en deportistas. Y a nivel del antepié va a ocurrir una supinación y una abducción. En la exploración de pie plano se debe realizar con un podoscopio. Este es un instrumento que nos ayuda a valorar el hundimiento de la bóveda plantar. En el pie normal, la anchura de la parte central debe ser la mitad de la huella de la base de los dedos. También es muy útil el fotopodograma, que se utiliza más que todo sobre una placa velada que se apoya el pie impregnando en líquidos de revelado, donde se puede ver las huellas de la planta del pie y así saber cuánto del mismo apoya. Es muy grave si se marca toda la planta del pie y aún más si los bordes del pie están muy marcados. La radiografía lateral valora muy bien el grado del hundimiento al permitir calcular el ángulo denominado costa Bartali. Ahora le voy a hablar acerca del estudio radiográfico del pie plano. En la siguiente imagen vamos a ver proyectada un estudio de rayos X de pie plano, en el cual se va a encontrar en una proyección lateral. Aquí se va a evaluar el ángulo de costa Bardani normal comparado con el ángulo de costa Bardani en un pie plano. En estas imágenes se va a explicar este ángulo y para calcularlo vamos a identificar el punto más bajo del astrágalo y lo vamos a marcar. Luego el del calcáneo y también lo vamos a marcar. Y por delante el punto más bajo de la cabeza del primer metatarsiano. Estos puntos se unen con unas líneas y se va a determinar este ángulo. Es normal cuando este ángulo va a medir entre 120 a 130 grados. Por debajo de este margen ya vamos a entrar al denominado pie cabo. Y por encima de 130 grados el pie plano. La imagen que se muestra a nuestra derecha va a indicar que ya se va a estar evidenciando un pie plano, pues su ángulo al unir estas dos líneas va a ser de 143 grados. A continuación, y para finalizar la exposición, les vamos a presentar un video en donde el evaluador va a estar explicando cómo el paciente no se puede colocar de puntillas porque tiene una malformación, tiene una lesión a nivel del tibial posterior. Muchas gracias. Molt bé, perfecte. Baixi, pugi, baixi. Pugi, baixi. Amb el peu bo sempre? Sí. Molt bé, ara amb el peu dolent. Aquí no puc. És que no em puc posar de puntes. El pie cabo. El pie cabo es una alteración estructural que produce un arco plantar más elevado de lo normal. El pie cabo es bastante frecuente entre la población en general. Su edad de presentación es entre los 8 y 12 años. Algunas características del pie cabo. Hay un aumento en la bóveda plantar. Esto va asociado con un engarramiento en los dedos del segundo al quinto dedo. Hay un aumento en la tensión muscular. También una de las características es de que los dedos que están en extensión, cuando uno los toca, son como una cuerda de guitarra. A la vez hay una reducción de la musculatura de la pierna. Clasificación del pie cabo. El pie cabo anterior o pie cabo es esencial, que es el pie cabo más frecuente. Hay sobrecarga del antepié
como podemos ver, hay una actitud en garra de los dedos. El astrágalo no está en el eje con el primer metatarsiano. Hay una verticalización o caída de los metatarsianos. También la segunda clasificación sería el pie cabo posterior, que predomina la caída del talón. Se forma una angulación del calcáneo que se verticaliza adquiriendo una forma de empeñadura de pistola. El calcáneo y los metatarsianos existe una verticalización. Esto pasa en el pie cabo mixto y a la vez hay una sobrecarga plantar del talón y pie cabo. Los trastornos neurológicos estáticos causantes del pie cabo son la apoplejía, el polio, la parálisis cerebral, la lesión espinal, la lesión del nervio peroneo. Los trastornos neurológicos progresivos que se pueden dar en el pie cabo pueden ser por un tumor espinal, por un tumor cerebral, por una ataxia de Friedreich, por un quiste espinal o también como una distrofia muscular que se da. Vamos a ver ahora los grados, que bueno, es un examen físico que se hace por podoscopía. Lo podemos hacer mojarnos lo que es la planta del pie, lo mojamos y en una hoja colocamos. De esa manera podemos ver qué grado puede ser referente a lo que es el pie cabo, ¿no? Si puede ser grado 1, grado 2 o grado 3. Los grados del pie cabo. Tenemos el grado 1, el grado 2, el grado 3. En el grado 1, como podemos observar, hay una disminución de la zona de apoyo. En el grado 2 existe una parte de la planta que no apoya. Y en el grado 3 hay una franca separación entre el ante y retropié, más no hay el apoyo de dedos. Esto, bueno, es un examen que se hace, se le dice podoscopía, que es muy fácil, lo podemos hacer de muchas maneras, en el cual podemos mojar la planta del pie y colocarlo en una hoja, ¿no? A la vez también podemos pintarnos el pie y ponerlo en una hoja, o si no, en una hoja negra, ponernos talco y para que se plasme ahí la huella, ¿no? Y poder saber qué grado de pie cabo uno puede tener. Los signos y síntomas del pie cabo. Se manifiesta con un dolor en el arco y talón, que esto se asocia a una tensión y acortamiento de la musculatura de la planta del pie y posterior de la pierna. Hay fatiga, hay dolor en las almohadillas de la planta de los dedos al apoyarse, ¿no? Que es una metatarsalgia. También hay una talalgia, que sería un dolor en el talón al apoyar. Una hiperkeratosis, que son hay dureza cuando hay una presión en la zona de presión. Los dedos en garras, como ya lo habíamos visto. Hay aparición de tendinitis, dificultad al calzarse, ¿no? Porque hay un rozamiento cuando nos colocamos lo que son las zapatillas. Puede haber hay un dolor entonces en la parte dorsal del pie. Esto produce de que se vuelva en callos. Es por eso que se vuelven duros. También hay lumbalgias frecuentemente. Diagnóstico del pie cabo: exploración neurológica completa, exploración del pie, exploración de la marcha, exploración de la huella plantar y los rayos X. En la radiografía se hace una proyección dorsoplantar y lateral. Es necesario que sea, recomendable con carga, con apoyo, para tener una mejor visión de cómo se comporta el arco plantar cuando tengamos la carga del peso corporal, ¿no? Pues acá vamos a ver algunas imágenes.
es el diagnóstico radiológico en una proyección dorsoplantar y lateral. Ahí vemos cómo está aumentado lo que es la bóveda, que es una de las características del pie cabo. También podemos ver un desviamiento. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar del hallux valgus, que comúnmente se le conoce como juanete. El hallux valgus es la desviación en varo del primer metatarsiano, a la que se añade una falange distal en valgo y en rotación interna. Los sexamoideos se luxan lateralmente, dando lugar a una prominencia en la cara medial del primer metatarsiano, lo que motiva a los pacientes con hallux valgus a solicitar la atención médica es la presencia del dolor, dificultad para caminar, deformidad progresiva con aumento del volumen en la articulación metatarsofalángica del primer dedo, además de la deformidad del zapato. Los factores de riesgo están el tipo de calzado, el calzado en punta estrecha con un excesivo tacón, predisposición familiar. Lo que no se hereda es el juanete, sino la predisposición por algunas determinadas características de los huesos y articulaciones a la resistencia de los ligamentos. Otro factor es el sexo femenino, la hiperlaxitud, en ocasiones relacionados con un pie ancho. El pie egipcio es uno de los otros factores. Este tipo de pie donde el primer dedo es más largo que el segundo, hay un exceso de longitud del dedo gordo del pie. El pie plano también es uno de los factores de riesgos. La edad. El hallux valgus generalmente aparece entre los 40 y 50 años de edad. La menopausia, la obesidad. Entre los síntomas tenemos el dolor en la prominencia medial, que aparece al desviarse los huesos del pie. Este dolor se debe a la presión y al roce del calzado. El dolor en la planta del pie, metatarsalgia, por la alteración en la función normal de apoyo de pie, que provoca un exceso de presión bajo los huesos metatarsianos. Puede ser muy incapacitante. La deformidad de los dedos adyacentes. A medida que el dedo gordo se desvía, produce una compresión y un desplazamiento de los dedos adyacentes, que también se deforman. Dedos en garra y martillo. La aparición de un bulto en la parte media del pie. La desviación lateral del dedo gordo y los dedos menores. La deformidad de los dedos pequeños, dedos en garra o en martillo. También aparecen callosidades en las plantas de los pies, hiperkeratosis. El diagnóstico: se solicita radiografía. La radiografía simple va a ser una prueba diagnóstica estándar para evaluar la patología articular y la deformidad angular. Se debe solicitar radiografías con proyecciones en bipedestación, anteroposterior, lateral oblicua, lateral y en proyecciones axiales para observar los huesos sexamoideos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el tratamiento sobre el pie plano. Bueno, como tratamiento se puede comenzar con una elevación y descenso del talón con ambos pies juntos. Con los talones apoyados sobre el suelo, flexión de los dedos y aducción del antepié, meterlo hacia adentro. Elevación del talón, primero sobre la prominencia plantar del primer dedo, después sobre los dedos y descenso. También sentado en posición de sastre, realizar círculos con el pie. Formas no naturales de deambulación, como caminar sobre los bordes externos de los pies, caminar de puntillas, caminar de talones,
etc. Un tratamiento puede ser también caminar descalzo por superficies irregulares, como arena, césped, alfombras, ya que de esta manera se fortalece la musculatura del miembro inferior y ayuda a mantener una buena postura mientras se camina. Bueno, ahora hablaré sobre el tratamiento del pie cabo. El pie cabos presenta muy pocas molestias y no suelen alterar significativamente la marcha, salvo a los que tienen causas neurológicas. Bueno, como inicialmente pueden planearse ejercicios y estiramientos plantares para dar flexibilidad al pie. Deben usar plantillas correctoras de apoyo y por supuesto aconsejar el uso del calzado adecuado, ya sean anchos y cómodos para la persona. También los estiramientos de las cadenas posteriores son muy importantes debido a que este pie cursa con hipertonía muscular y por ello tienen la musculatura acortada. Además de practicar ejercicios en planos inestables, ejemplo mantener el equilibrio sobre pelotas de tenis. También se puede realizar masoterapia en la fascia plantar para preparar el pie para los ejercicios. Ejercicio que podemos hacer es caminar descalzo sobre suelo duro, subir rampa apoyando el primer talón, bajar rampa y apoyando el primer talón. Bueno, y por último voy a explicar sobre el tratamiento del pie hallux valgus. Inicialmente se trata con fármacos antiinflamatorios, analgésicos y fisioterapia. También se aplica el calor o frío, evitando las actividades repetitivas que agraven los síntomas. Y como he mencionado, estas dos últimas patologías de pie plano y pie cabo, siempre es importante tener un calzado adecuado, ancho y de punta estrecha, para que no se roce el juanete con la piel superior blanda y adaptable. En ocasiones se utiliza almohadillas en la zona del juanete, alivian el dolor. También pueden ser útiles.